Amigos, estos días estoy oyendo a muchas personas hablar de la Cuaresma y la verdad es que no hay muchas ideas claras entre mucha gente, incluso gente buena, gente bautizada. Y la Cuaresma ha quedado como algo obsoleto para algunos, la Cuaresma ha quedado como un tiempo trasnochado, o la Cuaresma es sinónimo de no comer carne, y como aquello de comer carne para algunos es una especie de tontería, pues la Cuaresma para mí se ha relativizado tanto, y para muchos incluso pasa desapercibida. Y si yo os dijera que ha llegado el Ramadán, posiblemente sería noticia, e incluso en todos los medios de comunicación se cubre esta noticia. Pero precisamente en una cultura, en un país que es de tradición cristiana y católico, pues estas cosas, como es la Cuaresma, no están en los medios de comunicación. En fin, este es un hándicap que tenemos que cargar sobre nosotros. Pero bien, para hablar de la Cuaresma, ¿qué es la Cuaresma? ¿Cómo vivir la Cuaresma? Si está trasnochada, si es algo actual, ¿dónde nos lleva la Cuaresma? El sentido profundo de la Cuaresma. Hemos invitado a nuestro estudio a Francisco Javier Olivares Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Francisco Javier, es un compañero sacerdote y él es párroco de San Juan Bautista, en la parroquia de San Juan Bautista de Benidorm. Gracias por atender a nuestro requerimiento. De nada, bienvenido. Eso. Bueno, la Cuaresma, en principio yo te pregunto lo que estaba diciendo, ¿sigue existiendo la Cuaresma? Sigue existiendo. Parece que no, parece que, como has dicho al comienzo, que ya no existe la Cuaresma, porque parece que entre el carnaval y las fiestas o la Semana Blanca y todo eso, pues vamos perdiendo nuestra tradición, tanto litúrgica, católica, como también nuestra tradición de pueblo, que desde pues muchísimos siglos pues ha estado aquí el cristianismo, sigue estando. Entonces, para el cristiano tiene que seguir estando de moda la Cuaresma y tiene que vivir la Cuaresma. ¿Te parece que para un sector importante, no sé cuánto, pero un sector importante de la población cristiana, en este caso de España, la Cuaresma ha quedado como algo, en fin, anecdótico, en algo meramente superficial? Yo supongo que, como tantas parroquias, el miércoles de ceniza son muchísima gente que ha ido para imponerse la ceniza o que le impongan la ceniza, que a lo mejor no va a misa habitualmente y a lo mejor queda como la Cuaresma como aquello de no comer carne. ¿Qué es la Cuaresma realmente? Bueno, primero, es verdad que se ha quedado así. Nos damos cuenta que entre las misas del fin de semana o entre semana, pues vienen los que vienen. Digamos, el tanto por ciento bautizado un poquito pues bajo o alto según donde estamos. Pero cuando llega el miércoles de ceniza, viene mucha gente. Ya no sé si es por tradición, por superstición o porque de verdad quieren comenzar a vivir la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de cambio en nuestra vida. Yo siempre, cuando comenzamos el miércoles de ceniza, les digo a mis feligreses que no sea una Cuaresma más, sino una Cuaresma que nos ayude pues, a ir progresando en nuestra vida interior de cristianos. Y entonces, para ello, están los medios que la Iglesia, pues desde el comienzo, nos ha ido enseñando. Que el miércoles de ceniza, el Evangelio, Jesucristo nos dice esos medios cuáles son. ¿Verdad? Que nos dice en el Evangelio, cuando ayunéis, no, una ayuda. No dice que no ayunemos, sino cuando ayunéis, nos invita a ayunar de carne, pero también ayunar de muchas... Sí, ahora hablaremos sobre el ayuno y la limona, etcétera, etcétera. La Cuaresma, nos decía la liturgia del miércoles de ceniza, el ayuno que yo quiero es este, ¿no? Es decir, las prisiones abiertas, las cadenas rotas, si has robado devuélvelo, vuélvete al Señor, alimenta al pobre. Es una Cuaresma interior, de conversión, convertidos y creer en el Evangelio. ¿Cómo puedes invitar hoy al pueblo, a la gente que te está escuchando, a vivir verdaderamente la Cuaresma? Tiene que ser, en ese cambio interior se tiene que notar, como dices, en los actos externos. Es decir, se tiene que notar en que yo sé perdonar y sé pedir perdón, se tiene que notar en que vivo con alegría mi fe, se tiene que notar en que me acerco al hermano que lo está sufriendo. Decía la lectura de Joel, dice, se tiene que notar en que tengo de verdad un corazón dolorido ante el sufrimiento del pueblo, ante el sufrimiento de mi hermano, al que tengo más cerca, también al que tengo lejano, pero se tiene que notar en eso, en que yo me acerco a esos hombres y mujeres que están sufriendo hoy en día, y me acerco no como una ONG más, sino me acerco de esa caridad cristiana, del desamor cristiano, y viviendo lo que me corresponde, lo que me ayuda a vivir ese cambio interior mío para que se vea en ese exterior. ¿Sería una Cuaresma vivida plenamente, según el Espíritu que nos está predicando y insistiendo en la Iglesia, vivir en pecado? No. Nos invita precisamente a salir de él, ¿no? Nos invita a esa conversión, a ese corazón dolorido, a ese
pedir yo perdón por todos mis pecados. Por eso nos enseña también los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Nos dice uno que dice, por lo menos, confesar una vez al año. Sí. ¿Cuándo comienza la Cuaresma? Pues comienza con el miércoles de ceniza, y de ahí el nombre de Cuaresma son esos 40 días, ¿no?, que el Señor pasó por el desierto, o esos 40 días también, de esos 40 años del pueblo de Israel que pasó por el desierto. Tiene mucha simbología. Pero son esos 40 días, que comienza con el miércoles de ceniza, me impongo la ceniza en la frente, y termina el Jueves Santo con la misa del Señor, la cena del Señor. Es un tiempo, la Cuaresma, de valor en sí mismo, es decir, es un tiempo en el que ha acabado la Cuaresma y ya está, o la Cuaresma es un camino que nos lleva a algún sitio. No, tiene que ser, es el camino que me lleva a la Pascua de Resurrección, pero que me lleva a mi Pascua, a la vida eterna. Yo digo a mis feligreses siempre que no tienen que ser una Cuaresma más, que tienen que vivir esa Cuaresma, pero que no tiene fin, que es hasta la vida futura. Y entonces toda mi vida tiene que ser conversión. Si se puede preguntar, ¿cuál fue tu mensaje el miércoles de ceniza o el primer domingo de Cuaresma a tus feligreses, a tu comunidad, invitándoles a vivir la Cuaresma? ¿Cuál fue? El mensaje fue la conversión de los corazones. Y lo intenté explicar el perdón. Ese perdón, pero el perdón de yo al Señor, le pido perdón por mis malas obras, el perdón al que tengo al hermano, y el saber perdonar también yo. Imagínate alguna de las personas que nos te está viendo, te está escuchando, y que dice, porque estamos hablando de conversión, es decir, estamos hablando de reconciliación, es decir, de confesión, es decir, reconocer nuestros pecados ante un sacerdote. Imagínate que hay alguna persona que hace mucho tiempo, no sé cuánto, pero mucho tiempo que no se ha confesado y que le da corte, le da vergüenza, no sabe por dónde empezar, qué decir, total voy a volver a caer quizá en las mismas faltas que tengo. ¿Qué le dices a esta persona tan pesimista? Lo primero que, si él se da cuenta o ella se da cuenta que está en pecado, acercarse a la penitencia. Y da vergüenza, a mí también, yo soy cura, y yo también peco, y también me acerco a la confesión, y a veces pienso, cuando me pongo ante el sacerdote, que en este caso es el medio, el Dios, pero bueno, mi compañero también, pero lo tengo, y digo, ¿qué pensará de mí? Si yo también soy cura y estamos consagrando y tal, pues lo mismo, nos da a veces vergüenza, o igual pensamos que igual me van a decir, no, es una actitud pues humilde, que me acerco con toda sencillez y pido perdón. Bien, Cuaresma, son distintas semanas hasta el Domingo de Ramos. Eso es. ¿Hay algún evangelio que te llame la atención del tiempo de Cuaresma, especialmente de los domingos, como motivación para no caer que no caiga el desánimo, sino mantener vivo realmente el espíritu de conversión? Es la transfiguración, ¿no? A mí sí. Me gusta mucho porque primero el Señor sube a sus discípulos, a 3 de ellos en especial, y en ese cambio les está diciendo no únicamente del presente de hoy, sino del futuro también que hay. Y en ese futuro nos está hablando también de vida. Hay una cosa que al cristiano nos da miedo, que es la muerte, porque la consideramos como el final, ya está. Y en estos días nos invita a que es verdad que somos personas de paso, pero nuestra vida no termina como en la cruz, sino que es resurrección. Y entonces eso es lo que el Señor en la transfiguración pues le dice a sus discípulos y nos dice a cada uno de nosotros. ¿Sabes de qué me estoy acordando? De San Pedro, de Pedro, Santiago y Juan. Pero es Pedro allí en el Monte Tabor que le dice, oh, qué bien se está aquí, maestro, hagamos 3 casas o 3 chozas, ¿verdad? Y le dice Jesús, mira, Pedro, no, tranquilo, yo os he subido para que sepáis quién soy, para que ahora dices que si soy el Mesías, el Hijo de Dios, pero cuando me veas en la cruz y me veas humillado, soy el mismo. Eso es. ¿Te parece que sin experiencia de Dios, sin momentos de tabor, momentos donde uno siente verdaderamente el paso de Dios por el corazón, donde uno dice, qué bien, momentos determinados, qué a gusto estoy, qué bien, Señor, te siento cercano? Sin estos momentos frecuentes, yo creo que será muy difícil ser cristiano o vivir como discípulos de Jesús tras la cruz, ¿no? Es difícil. Y de hecho yo pienso que lo tenemos por experiencia cuando estábamos hablando antes de la confesión, cuando a veces se ven tan negativos o nos vemos tan negativos y no vemos también la parte amable también que tiene la fe, que tiene esa fe de esperanza, que tiene esa fe de qué bien estamos aquí, hagamos las 3 tiendas para estar con el Señor. Y les mandó al mundo, a trabajar. Hay que remangarse a trabajar. La Cuaresma es para comprometerse. Eso es. Bien, estamos llegando al final de la Cuaresma, imagínate, y nos encontramos con una realidad que es el Domingo de Ramos. ¿Qué celebra la Iglesia el Domingo de Ramos? Ahí es la entrada triunfante, ¿no? Se dice, ¿no? Del Señor a Jerusalén, y él reconocido como el Mesías.
Por eso pues hacemos ese símbolo que ya fue el que el mismo Cristo experimentó. Lo llaman el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Mesías que esperaban. Y ahí lo vemos con esos símbolos de palmas, los olivos, los mantos, el borrico blanco como símbolo de rey. Esto me da que pensar también, porque si crucificaron a Jesús y se sintieron defraudados el pueblo judío, fue porque ellos pensaban que era un rey mesiánico, pero al estilo humano, es decir, que iba, digamos, a expulsar a los romanos de Israel, iban a cortar cabezas, los que estaban arriba lo iba a poner bajo y los de abajo iba a poner arriba, y cuando vieron que no se dejó coronar, se sintieron defraudados y no llegaron a entender que su reino no es de este mundo. ¿Te parece que quizá esta trampa, esta tentación, a veces también es también para nosotros una realidad que, no sé, nos hacemos una idea de Dios, de Jesús, y que si no nos concede lo que le pedimos, a veces nos cuesta extender la cruz, que el reino de Dios es seguir a Jesús, no es que nuestros problemas se van a solucionar inmediatamente. Sí, sí, sí. Además, también, como digo, lo experimentamos. Cuando nos va la vida bien, pues a veces somos más agradecidos, digamos, con el Señor. La vida bien, me refiero en la fe, con mis cosas. Cuando viene pues una enfermedad que no entendemos, una muerte de un ser querido, pues a veces le echamos la culpa a Dios. O cuando viene, yo qué sé, la gota fría o algo y arrastra y tal, le echamos la culpa a Dios. Y Dios mío, ¿por qué le has permitido estas cosas? Si fuera el Dios, si de verdad, pues no actuarías así. La verdad es que el Dios que nos revela Jesucristo en la Semana Santa, en el Triduo Pascual, es un Dios humillado, es un Dios crucificado. Y claro, para los judíos era un escándalo, ¿verdad? Claro. E incluso una necedad para los griegos. Quizás también para nosotros en algunos momentos predicar a Cristo crucificado y no entender a veces lo que nos está pasando también es un interrogante que tenemos importante, pero no todo queda en la muerte. Llegamos a la Semana Santa, acaba la Cuaresma, has dicho, el Jueves Santo. Eso es, cuando va a comenzar la misa de la Cena del Señor, el Jueves Santo, termina la Cuaresma y empieza el Triduo Pascual. ¿Qué celebra la Iglesia? ¿Qué celebramos en nuestras comunidades el Jueves Santo por la tarde? Pues ahí celebramos, aunque va unido, porque todo es, digamos, como una única misa, ¿verdad? Comenzamos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en la misa del Jueves Santo hasta la Pascua. Hasta el domingo de Pascua. Hasta el domingo de Pascua, porque de hecho no decimos podéis ir en paz, terminamos en silencio, ¿no? Lo que celebramos lo primero, el Jueves Santo, es, digamos, la despedida del Señor de este mundo, que lo celebra como nosotros celebramos muchos acontecimientos, con una cena. La cena pascual, pero que da la vuelta, ¿verdad? Esas bendiciones judías las hace distintas. Ya no es un cordero, un animal, sino que su sangre, que es el cordero pascual, que es mismo Jesucristo. Eso es, y él es el que se entrega, y es el que está anunciando esa muerte. En ese momento del sacrificio de los corderos pascuales, él está anunciando a sus discípulos esa muerte. O sea, instituye la Eucaristía. Es decir, podemos decir, es la misa, la primera misa de toda la historia, con sus discípulos y con todo. Luego eso a los discípulos, para permanecer en el tiempo, la Eucaristía y quedarse Jesús con nosotros, digamos, les hace sacerdotes esa tarde, ¿no? Entonces instituye a los sacerdotes con las palabras, haced esto en memoria mía, que es una orden, ¿eh? Está mandado, es decir, está mandándolo. Sí, hacerme presente. Eso es. Y lo que también celebramos es pues esa entrega que es nuestra vida, pero también a los más necesitados. Por eso celebramos el Día de la Caridad, porque también ayudamos a los que lo están necesitando de nuestras comunidades o de nuestros vecinos o de los que no son cristianos, pero que también vienen que sería la ley constitutiva del cristiano, de la Iglesia, que es el mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros como Dios os ha amado. Bien, llegamos al Jueves Santo. Llegamos el jueves y esa tarde-noche la Iglesia nos invita Ahí nos invita a la hora santa, esa, ¿verdad? A esa contemplación de ese abandono del Señor en el huerto de Getsemaní, que hay veces que lo hacemos con unos monumentos muy bonitos y que tienen que ver pues con ese abandono en oración también nosotros. Es permanecer en silencio en la presencia de Jesús. Y que no nos pregunte si nos hemos quedado durmiendo o también nos vamos. Hay que encontrar un hueco, a pesar del cansancio, para estar con el Señor. ¿No? Y prepararnos ya para el acontecimiento de su muerte. Que eso sería ya el Viernes Santo. Luego, ¿qué celebramos el Viernes Santo? No hay misa. No hay misa. Aunque he dicho que es todo se llaman los oficios, los santos oficios. Donde celebramos pues esa muerte del Señor. Esa muerte del Señor que es muerte que también yo lo vivo también como pedir perdón. Date cuenta que decía un santo padre al principio del cristianismo que en este momento Dios muere. Y tú cuando dices, ¿y Dios que es el absoluto cuando lo definen los filósofos? Parece una contradicción in terminis. Sí, sí. Dice, Dios muere. Dice, pero muere ¿por qué? San Pablo cuando dice, por culpa del primer Adán llegó la muerte por el nuevo Adán, o sea, muere y dice que baja al lugar de los muertos
a coger la mano a Adán y llevarlo al reino de los cielos. Es decir, nos trae la vida, la muerte nos trae la vida. O sea, que es muy bonito porque cuando hablamos de que Dios... Es que Dios pasa de mí cuando le pido y no lo escucho o no me escucha. No, Dios está sufriendo también ahí. Se ha muerto por nosotros. Que precisamente se ha hecho hombre por eso, para poder ser paciente, es decir, eso sufriente, ¿no? El varón de dolores. Eso es. Y experimentamos ese silencio, esa muerte del Señor. Y te das cuenta que empezamos bonito, que los sacerdotes empezando... Sí, es importante lo que está diciendo Francisco, que es la celebración de los santos oficios. Imaginaos que estáis en vuestra parroquia, en vuestra comunidad, empieza la celebración de la tarde y es austera. Se entra en silencio, ¿cierto? En silencio, eso es. Y nos tiramos en el suelo. Es decir, en vez de rodillas, si se puede, postración. El sacerdote se postra en el suelo boca abajo. Y entonces, pues eso, ahí no se vas a experimentar, pero te vienen unos momentos de ver pues la miseria también que tiene el propio sacerdote. Es decir, Dios muere por mí y yo estoy en este momento siendo Dios, Jesús, ¿no? En la celebración, y lo que ha hecho por mí, ¿verdad? En ese silencio, en ese pedir perdón. Y en ese rito que vamos, pues eso, pidiéndole al Señor, pues por tantas, en esas peticiones. Sí, ya que no hay misa, los santos oficios, esta celebración litúrgica consta de qué partes. Una primera parte, después de la entrada silenciosa, que sería la palabra. Sería la palabra, eso es. Entonces es el momento en el que nos relata pues la pasión y muerte del Señor, que también lo escuchamos. Que siempre es de San Juan. Eso es. Y antes ya nos viene porque con la alegría también del Domingo de Ramos también lo leemos, en la pasión del Señor. Leemos la pasión del Señor y luego pedimos, ¿no?, por las necesidades del universo y por todo. Que son unas oraciones de los fieles muy largas. Son 10 peticiones con 10 oraciones, ¿no? Y vamos pidiendo por todo, incluso por los no creyentes, e incluso por los que tienen otra fe, por nuestros hermanos mayores los judíos, por todos. Vamos pidiendo por todos. Para que esa salvación que viene es invitación para todos los hombres. Y para aquellos que no conozcan esta celebración, pero que a veces se participa, pero a veces uno no queda en la cuenta. Hemos dicho que el Viernes Santo no hay misa. Ya hemos tenido la entrada, hemos tenido la escucha de la palabra de Dios y hemos tenido la oración de los fieles, que es extensa, es larga. Y entonces, en vez de Eucaristía, que no hay ofertorio, ¿qué tenemos? Se trae el Santísimo... Primero traemos la cruz y adoramos la cruz. Exactamente. ¿Verdad? Y vamos con el canto de mirar el árbol de la cruz que nos ha traído la salvación. Son los improperios. Eso es. Y vamos enseñando parte por parte, ¿no?, las marcas de la muerte de Cristo, donde adoramos los cristianos nuestra cruz, que para nosotros no es escándalo, sino que es salvación. Y una vez ya hemos adorado a la cruz, la reserva de ese monumento, pues traemos al Señor. La Eucaristía del copón. Y entonces volvemos a comulgar. A un cristiano siempre se tiene que alimentar. Se come la Eucaristía celebrada el día anterior. Eso es. A mí siempre me llama la atención cuando se está besando la cruz y me pongo delante a besar la cruz, o cuando estoy contemplando cómo el pueblo pasa con modo tan delicado, tan emotivo y tan devoto, esa frase, que es un texto de Isaías: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Son, como digamos, el reproche de Dios. Te lo he dado todo y tú te has olvidado de mí, incluso me has crucificado. Es un día del Viernes Santo, miramos para interiorizar, es muy sensible, ¿no? Y qué pena que a veces, por ser fiesta y puente, uno se vaya de playa y se vaya y se olvide delante del momento más importante, más expresivo. A veces el pueblo bueno se lo pierde. Bien, llegamos por la noche, normalmente suele haber procesiones en los pueblos, puede haber normalmente la procesión del Santo Entierro, incluso se invita el Viernes Santo a la contemplación del Vía Crucis, pero eso ya sería acto piadoso. Y llegamos al sábado, que es un día así anodino, ¿no? Es decir, antes de la vigilia, ¿qué es el sábado santo? Bueno, el sábado primero es un silencio total, la muerte del Señor, es lo que el dolor mismo de la propia persona cuando muere un ser querido. Pero nosotros más todavía, es el silencio más absoluto. No tenemos ya misa, ya no hay reserva tampoco, ya no hay monumento, parece que vivimos el abandono de Dios. Únicamente nos preside la cruz, para prepararnos ya pues para ese momento triunfante de la resurrección, en la noche de Pascua. Lo que el sábado sería el día estar con María, ¿no? A los pies del sepulcro, podríamos decir. Acompañando su dolor también con ese anuncio, ¿no?, de que la madre será el corazón, eso es. Bien, y llegamos a la noche, madrugada del sábado al domingo, que es la vigilia pascual. ¿Qué celebramos? Si Cristo no ha resucitado, si todo quedara en la muerte, pues serían los más desgraciados y no hemos celebrado nada, somos tontos. Y lo que celebramos es por la resurrección, que empieza muy bonito, ¿verdad? Empiezas con todo el silencio y con todo oscuro, las tinieblas, ¿verdad? El templo a oscuras, y salimos hacia la luz, a bendecir esa luz santa.
y una vez la bendecimos... Pues, se llama lucernario. Sí. Vamos con el Ciro Pascual y siguiendo a Cristo, luz del mundo. Y ya empezamos por entonar, mirad, luz de Cristo, demos gracias a Dios. Y vamos haciendo por los cantos hasta que ya encendemos ahí las luces, comienza la celebración y llega el Gloria, el momento más importante. Y ahí estamos en el Nuevo Testamento. La promesa se ha cumplido, Cristo ha resucitado. Y ahí ya, pues las campanas ahí... No somos discípulos de un muerto, sino de un vivo. Y se expresa incluso en la calle, si es posible, con campanas y con alegría. Cohetes y con todo lo que podamos. Sí, señor. Y después del Gloria ya escuchamos el Evangelio de la Resurrección. Y bueno, primero un montón de lecturas. Ese día se leen el Antiguo Testamento, vamos escuchando pues el paso de Dios en toda la historia. Y hasta el Evangelio de la Resurrección. Y ya seguimos la Eucaristía normal. Nos sigue la liturgia bautismal. Sí, tenemos bautizos. Y, bueno, pero habrá que bendecir el agua. Como tenemos muchos que se van fuera, se olvidan de bautizar a sus hijos. Pero es una oportunidad para renovar en nuestro bautismo, ¿no? Y lo hacemos. De hecho, con la bendición de la pila bautismal y con nuestra renovación también de nuestras promesas bautismales. Encendiendo también el Ciro Pascual, volviendo a encender la luz y haciendo nuestras renuncias y nuestras promesas. Esto sí que sería interesante, amigos, de si quieres saber, de que quizá la mayoría de los que estamos en este momento hablando o escuchando nos han bautizado de bebés, de niños, no nos enteramos de nuestro bautizo. Nos bautizaron como un gran regalo que nos dieron. Pero ahora que somos adultos, renovar nuestra fe, en este caso en la vigilia pascual, es decir, ahora Señor que soy adulto, ahora Señor que soy consciente, de verdad Señor, quiero ser cristiano. Es el momento de manifestar explícitamente nuestra fe. Sí, por eso es la misa de las misas. Porque es cuando el domingo que proclamamos el credo, a veces lo hacemos corriendo, pero en ese momento es que se nos pregunta a cada uno, ¿crees en Dios? Creo. ¿Prometes? Prometo. Y lo estás viviendo ahí. Bueno, pues prácticamente la Cuaresma, la Semana Santa, fíjate, hemos acabado casi con ella, pero lo importante es que caigamos en la cuenta de lo que estamos celebrando. Y luego yo destacaría, no sé qué te parece a ti, en nuestros pueblos, cuando se piensa y se habla de la Semana Santa, yo creo que la mayor parte del pueblo inmediatamente está pensando en las procesiones. Y las procesiones, yo a veces se lo digo a la gente, las procesiones son algo propio español, es decir, del arco mediterráneo y no del todo. Incluso en Hispanoamérica hay algo, pero muy poquito. Pero te vas al resto de la Iglesia Católica y las procesiones no existen en la calle. Luego la Semana Santa en la calle, que son las procesiones que son tan importantes en nuestra cultura española, católica y mediterránea, son la expresión, diría yo, estética, lúdica, incluso festiva, de lo que hemos celebrado antes. Es decir, yo creo, no sé si soy un exagerado, no tendría gran sentido celebrar en la calle por los misterios de la pasión, la Virgen que llora, la dolorosa, el Cristo crucificado, el Cristo yacente, el Cristo lleno de sangre, si no hemos celebrado en la liturgia de la Iglesia, o nos quedáramos en la muerte y no celebráramos la Pascua. Fíjate en la Pascua. Bueno, ¿la Pascua cuánto dura? 50 días. Pero antes de los 50 días, el día de Pascua es un día muy largo, ¿no? Hombre, dura una semana entera, 8 días. 8 días, es decir, yo creo que esto es bueno que se lo recuerdes a nuestra audiencia, ¿no? Es un día que dura 8. 8 días. Y que parece que estamos repitiendo lo mismo, pero no, es tal la alegría que hay que dura esos 8 días, que también tiene que ver mucho con los pasos bautismales también, con esas promesas que hemos dado bautismales, también es esa introducción ya de los primeros catecúmenos a vivir plenamente esa fe. Lo de los pasos de Semana Santa, a mí es una cosa que como párroco de una parroquia y como pastor de esa parroquia, me duele también, porque ves que vivimos mucho las procesiones, pero como decías, no vivimos nuestra fe en vivir los actos litúrgicos dentro de la Iglesia. A veces me tengo que morder la lengua y los labios, puesto que yo recuerdo en alguna parroquia que he estado, que el Viernes Santo, y digo, bueno, pero ¿cómo es posible que no vengáis Semana Santero? Es decir, los cofrades, la mayor parte, no vengáis a los oficios de la muerte del Señor. Dice, Señor, don José, es que tengo que ir a la peluquería para ponerme la peineta, es que tengo que arreglar el no sé cuánto. Y claro, digo, no lo entiendo. Yo lo comprendo, es decir, yo sé que preparar los pasos para salir a la calle es muy complicado, pero yo creo que hemos de hacer un esfuerzo, que lo más importante es celebrar precisamente los santos oficios, ¿no? Eso es, y vivirlos, y luego cuando ese envío es ahí, con ese símbolo de procesiones que también es una catequesis al pueblo. Bueno, amigos,
feliz tiempo de Cuaresma, no olvidéis conversión, como nos decía Francisco Javier, un tiempo de vuelta a Dios, y volverse a Dios es volverse al hombre. Si tienes algo contra alguien, pídele perdón. Si no te perdona, ese es su problema, pero no devuelvas el mal que te ha hecho. Mira a ver si profundizas un poco en la oración, mira a ver si profundizas en el tiempo de vivir y ejercer la caridad, y ayuna, sobre todo ayuna de pecado, ayuna del mal, y si puedes ayunar incluso en alimentación es bueno, porque habrá personas que no pueden a veces satisfacer sus necesidades. Claro. Y luego esa Semana Santa que hemos celebrado, vamos a celebrar en nuestros templos, no olvidéis, lo vamos a sacar, si Dios quiere, a la calle a través de las imágenes, que son como una foto fija de los grandes misterios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y de la vida, de los dolores de la Virgen Santísima. Amigos, si quieres saber, Cuaresma, Semana Santa. Gracias, Francisco Javier. Amigos, y hasta la próxima semana.